¿No? Porque, a ver, exactamente, ¿qué se concluyó sobre los combustibles fósiles y la transición energética? Y ahí entramos en eso, ¿no? En la discusión por una palabra y también la implicancia de que fue en Emiratos Árabes, justamente, la COP. Sí, bueno, que hay que recordar justamente Emiratos Árabes, un país petrolero, y el conflicto de intereses del cual habíamos conversado, ¿no?, en el programa que hicimos previo al inicio de la COP, que representaba Al Jaber, el presidente de la COP28, que a la par es el CEO de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, con un montón de investigaciones que revelaban hay conflictos de intereses que evidentemente se habían puesto a lo largo del año en el cargo de él como presidente. Pero en esto en las COPs las palabras importan porque hacen justamente a la acción, a las responsabilidades y a lo que es la implementación. Y todos habíamos llegado a Dubái, y cuando digo todos, era los que venimos siguiendo el proceso, el reclamo de la sociedad civil y mismo también la bandera que llevaron muchos países de que el vocabulario que tuviera referido a la transición energética fuera un phase out en inglés. ¿Qué sería eso en la traducción al español? Que fuera un eliminar progresivamente los combustibles fósiles hasta su terminación. ¿Cuál fue el vocabulario que terminamos teniendo en lo que es el documento final? Es un transitioning away from fossil fuels, que es difícil cuando uno quiere hacer la traducción en el español, pero ¿cómo sería? Digamos, es hacer una transición dejando atrás los combustibles fósiles. Y ahí lo más importante, y por lo menos a lo que yo me aboqué cuando apareció el documento, estuve toda una tarde hablando con traductores y con expertos, porque lo que importa también es cuán fuerte o débil es ese vocabulario en términos de la acción. Y evidentemente ese hacer una transición dejando atrás los combustibles fósiles es mucho más débil que hablar de un eliminar progresivamente. Que era lo que, digamos, la posición más fuerte dentro del ambientalismo reclamaba, que directamente se eliminen, ¿no?, los combustibles. Sí, que tampoco implicaba que iba a ser de un día para otro, pero en partir como de ese compromiso, ¿no?, de un eliminar progresivamente, implica entonces que las políticas van a ser mucho más ambiciosas. En cambio, solo hablar de hacer una transición que deje atrás, en ese deje atrás vos nunca sabés si va a ir hacia efectivamente en algún momento terminar, o si encima después vemos en el texto que se habla de combustibles de transición, que se pone a la par cuando se mencionan a tecnologías bajas en carbono, a las energías renovables y a la captura de carbono. Es como que el propio Simon Stiell, el secretario ejecutivo de la convención, dijo que el texto dejaba muchísimo abierto a la interpretación, y ahí es donde puede haber, ¿no?, grises. A ver, cuénteme un poco esos grises que se discuten, porque entiendo que el gas también fue materia de discusión apenas salió el documento final. Sí, la verdad que los países llegan a la COP, te diría, nítidamente con la posición del phase out, el abandono. Es la Unión Europea, básicamente. Salvo algunos, los que ya sabemos. Sí, bueno, pero... Cuenten un poco. Arabia Saudita, por ejemplo. No, pero digo, la Unión Europea, como bloque, ya tenía esa posición, la traía fuerte, eran los que iban de eliminar, digamos. Sí, que iban a batallar por ese vocabulario. Por supuesto, los países tradicionales, AOSIS, el grupo de países más vulnerables, los países insulares, eran los que estaban en el frente, te diría, de esa idea, de un vocabulario fuerte, claro, contundente, de abandono de los combustibles fósiles. Por supuesto, en el otro extremo vos tenés incluso una carta de la OPEP que se envió a todos los países durante la COP para disolver este tipo de idea. Y claro, Emiratos Árabes aparece como un nítido opositor a esa idea. Pero yo acá agregaría este matiz. En la convención hay 197 países. Sí. Esos son 197 intereses que no son necesariamente coincidentes. O sea, son 197 países que tienen sus conflictos, sus diferentes intereses económicos y sus diferentes intereses climáticos, interpretación del qué hacer con el clima. Eso hace muy complejo. A veces Al Jaber es como la figura fácil y arrastra a todas las marcas y todos miramos, bueno, es el malo de la película, pero la verdad que licuar el texto no iba a ser solamente una decisión de él. Pero hay ¿cómo muchos es la países. rosca, digamos, en esos días, ¿no? Claro, a eso voy. Que son muchos los países
que quizás uno no lo ve en la primera fila, pero son países que tienen intereses petroleros o en el negocio del oil and gas y que no aparecen como los malos, pero son muchos países. Pensemos en la Argentina mismo. La Argentina es un país que tiene una vocación exportadora de gas y petróleo. Eso es un consenso político importante en Argentina, o sea, esa es una mirada dominante. Bueno, ¿cómo va el negociador argentino a Dubái? O sea, ¿vos pensás que un negociador argentino puede ir a mover la negociación de manera tal de que de manera contundente aparezca el phase out? Imposible. Ese funcionario vuelve acá y tiene la renuncia pedida sobre el escritorio. Pero es lo mismo un país como Argentina que necesita dólares y que no emite de la misma manera que países como Estados Unidos y China no a la hora de... No es lo mismo, pero lo va a tener que hacer también. Por eso digo que ahí en ese matiz... Va a tener que hacer también lo de la transición energética. Obviamente, y el abandono, y probablemente esta transición, y en los términos en que finalmente quedó, es una transición que muy difícilmente vaya a generar un mercado internacional del gas como el que Argentina está esperando. Eso